Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy celebramos el Día Mundial de la Dieta Mediterránea. Bueno, cuando hablamos de dieta mediterránea, a veces hasta se ha desgastado ese concepto de dieta mediterránea. Pero para poner las cosas en su sitio, vamos a hablar con Gloria Espino, nutricionista, dietista de Área Nutrición, ¿no? ¿No es verdad que ya a veces da la sensación de que nos hemos gastado, ¿no?, el término de la dieta mediterránea? Sí, yo creo que, bueno, buenos días. Incluso no solo desgastado, sino que los mensajes se transmiten aisladamente de ciertas cosas. Entonces, a mí hoy, este Día Mundial de la Dieta Mediterránea, me gustaría recordar qué es realmente la dieta mediterránea, porque al final pensamos que es lo que conforma un patrón de alimentos, porque la palabra dieta, como siempre, va asociado a alimentos. Y mucho más lejos de ellos, la dieta mediterránea está reconocida como un patrimonio cultural inmaterial, reconocido así desde el año 2010, porque engloba mucho más de lo que es un patrón de alimentación, engloba lo que es una cultura gastronómica, una cultura que hay alrededor de la mesa, que nos sentamos a festejar, y todo eso se va transmitiendo de generación en generación, la práctica deportiva, y recoge todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, de ahí su nombre, Grecia, Marruecos, Italia, Francia, nosotros con España. Entonces, bueno, es mucho más que simplemente un patrón de alimentos. Claro, es toda la riqueza gastronómica de toda esa, es decir, a lo mejor en un país pues el pescado, comen más carne que pescado, pero al final en conjunto, ¿no? Claro, al final realmente como están todos rodeados alrededor del mar, principalmente teníamos sobre todo antes un consumo mayoritariamente de pescado, ¿vale? Incluso dentro de península se transportaba el pescado seco o salado, y llegaba hasta cuando no teníamos transporte, ¿no? Entonces, bueno, hay un alto consumo de pescados azules, fuentes vegetales como son las verduras, las frutas, las legumbres, aceites y grasas de buena calidad, y menor de pescados y también una buena fuente de cereales. La diferencia en cómo los cocinan en cada sitio, claro, y cómo los condimentan, pero a todos reúnen esas mismas características. Claro, pero nosotros vivimos en el Atlántico y podemos aplicarlo, ¿no? Porque, ¿no? Efectivamente. Vivimos en el Atlántico y ya no, como no somos del Mediterráneo, pero al final son conceptos comunes para, ¿no?, para una buena alimentación. Sí, sobre todo eso, porque engloba más de lo que son alimentos. Son también una serie de tradiciones y costumbres que hay alrededor de la mesa. Nosotros cuando llegan ciertas fiestas, como hace poquito los finaos, tenemos nuestra tradición, ¿no?, de las castañas, de compartir las historietas. Bueno, pues todo eso también se puede englobar dentro de lo que es dieta mediterránea. Y está claro que se ha demostrado, ¿no?, precisamente por todo eso se ha demostrado los beneficios que tiene y que se puede aplicar viviendo en el Mediterráneo, viviendo en el Pacífico y viviendo en el Atlántico, ¿no? Sí, es de las dietas incluso más estudiadas, ahora que conocemos tantos tipos de dietas, incluso otras menos conocidas como puede ser la Whole 30, son de las más estudiadas que hay y de las que menos controversia presenta, y al final en todos los estudios estén indicados para mejorar una diabetes, indicados para mejorar un perfil lipídico, de bajar el colesterol, enfermedades inflamatorias, todo eso se ve como repercute positivamente en todas estas patologías. Claro, y hablamos de una dieta mediterránea que es de, evidentemente, esa cultura de muchísimos siglos, y el problema es que nosotros la hemos ido pervirtiendo, ¿se puede decir o no? Sí, cada vez tendemos a poner menos frutas y menos vegetales en los platos, al final aumentar mucho más el consumo de carne. Apenas comemos legumbres por diferentes motivos, entonces claro, todo eso al final repercute, que lo hemos nombrado muchas veces, en nuestra microbiota. Dejo de asimilar esa fuente de fibra que tan beneficiosa es, como por ejemplo de protección hacia un cáncer colorectal, hacia una menor absorción de azúcar en sangre,
Entonces todo eso al final repercute a lo largo en mi alimentación y cada vez nos alejamos más de ese patrón tan bonito y esa buena herencia que tenemos. Muchas veces hemos visto la típica pirámide, ¿no?, que habla de la dieta mediterránea. Ese concepto existe, de esa pirámide, y se puede aplicar y decimos, oye, pues mira, vamos bien encaminados. Sí, de hecho esa pirámide sí que se basa sobre la dieta mediterránea, porque al final siempre en la cúspide, que es lo que menos debemos de consumir, están todos esos productos como son la bollería industrial, los dulces, el chocolate, los embutidos, y ha ido sufriendo diferentes modificaciones, ¿vale? Yo he hecho en falta una modificación, y es porque al final todos esos imágenes lo que tratan de transmitir es un mensaje claro a la sociedad de líneas generales. Yo he hecho en falta que me cambien esa base que tenemos de cereales y que me la pongan en segundo lugar y que me rellenen esa primera base con lo que son alimentos vegetales. ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo un exceso de consumo de hidratos de carbono, o incluso a veces los quitamos, pero luego nos pasamos con ellos, y eso al final va en un aumento de grasa corporal y una pérdida de masa muscular en las personas a nivel de metabolismo. Mejor verdura al principio. Que sí, comamos más además, verduras que cereales. Exacto. Ahora, bueno, claro, un cereal, que cuando hablamos de un cereal nos referimos, por ejemplo, los granos, eso es un cereal. Por cereales nos referimos a todo lo que es arroz, pasta, pan, papas. Bueno, las papas podrían entrar incluso en esa base porque al final son tubérculos, al igual que las zanahorias, ¿vale? Todo lo que crece debajo de la tierra. La remolacha, ¿vale? También tiene una buena parte de hidratos de carbono. Las legumbres, lo que son las semillas, te presenta en líneas generales una mitad de proteínas y una mitad de hidratos de carbono, ¿vale? Entonces también pues, estarían ahí. Entonces, bueno, hay que saber clasificarlos. Para mí ahora mismo hay una representación mucho mejor y que básicamente toda la población, independientemente de las patologías que tenga, que deberíamos de hacer algún ajuste, en ciertos grupos está lo que es el plato saludable, el plato de Harvard, y en ese mismo plato se puede ver como la mitad son verduras, y luego aparte está la pieza de fruta que incorporamos fuera del plato. Entonces para mí sería un ejemplo mucho más gráfico y mucho más práctico de llevar a cabo en casa. Claro, es decir, que la mitad es verdura. Eso es lo aconsejable, incluso no tiene por qué ser que siempre además lo mismo. Si no, es que verdura al final no te llena, eso, si no hay un buen chuletón, si no hay esos conceptos tampoco... Bueno, ahí podemos entrar en lo que es la parte de digestión de los alimentos. No es lo mismo digerir unas espinacas que digerir una zanahoria, ¿vale? O digerir unas lechugas, ¿vale? Las lechugas, por ejemplo, son unos alimentos, la lechuga común nos referimos, que suelen producir muchos gases. Entonces hay que tener cuidado. Cuando hablamos de esa mitad del plato de verduras, podemos hacer mitad crudo y mitad cocinado, no tiene por qué ser siempre lo mismo. Y de esa forma vamos a dar más variedad, más colores al plato. La verdura tiene mucha fibra, eso nos va a saciar. Las proteínas, la carne, el chuletón, el pescado no tiene fibra, pero las proteínas tienen un proceso de digestión que también es más lento. Con lo cual, cuando yo meta proteínas en ese plato, va a tardar mucho más en aparecerme el hambre que si pongo lo que es un plato a base de pasta, nada más una ensalada de pasta. Entonces siempre hay que incluir algo de proteínas para mantener esa saciedad. Claro, y a veces pues ahora mismo tenemos el problema con los niños. Claro, hablábamos de la cúspide de arriba de la bollería y hay alguien que le da la vuelta, le pone así, ¿no? Y empezamos de abajo hacia arriba, ¿no? La casa por el tejado. Sí, también, pero bueno, ahí hay un trabajo de educación en la mesa y no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito escolar. Entonces muchas veces se delega, tenemos que ver también los comedores de los colegios como espacios como un aula más, una aula en la que se interactúa, estamos hablando de dieta mediterránea, cómo coger los cubiertos, lo que hay alrededor de esa mesa cuando celebramos cosas. Entonces también se ha visto ese beneficio de la dieta mediterránea en todo lo que es esa lucha contra la obesidad y el sobrepeso y también el infantil. Claro, es que a veces a lo mejor tenemos ese concepto, yo la verdad que nunca he pisado un comedor, perdóneme, porque a lo mejor ha cambiado la historia y yo no lo sé. Tenemos ese concepto de un plato, sentarte allí, un plato, sentarte allí, es decir, lo que tú dices, al final no hay ese ritual, ¿no? Que también podría ser, oye, pues venga, vamos a compartirlo por mesas, ¿no? Vamos a comentar, vamos a hablar un poquito, comemos. No una cosa de sentarte, comer, irte que viene el siguiente turno, ¿no? Comer y no sé cómo funciona, lo digo, sí, ¿no? Pero el comedor también no podemos olvidar que es un momento de ocio, tenemos que ver así también el momento de cuando nos sentamos a comer, un momento de disfrutar, de compartir,
¿Qué ocurre? Que ellos tienen el tiempo para comer y para salir corriendo a jugar al patio, que también es lo que quiero, que llevo varias horas. Entonces tampoco podemos olvidarnos de eso y tampoco podemos pretender que los niños estén allí sentados esa hora que tienen para comer. Pero a lo mejor un término medio. Hay que hacer, sí, también se puede trabajar fuera de ese espacio, ¿no? Pero sí, al final la dieta mediterránea presenta muchos beneficios, engloba mucho más que lo que es un conjunto de alimentos, y los beneficios frente a diferentes patologías, frente a diferentes enfermedades, son innumerables. Claro, pero a ver, yo me gustaría insistir en el tema de lo de los niños, porque claro, pensamos que en el comedor comen bien, pero después cuando llegas a tu casa ahí hay un descontrol, ¿no? Es decir, no tenemos a lo mejor, y ellos a lo mejor asimilan estar en casa con comer mal, y estar en el comedor, bueno, pero el comedor es algo de como ir al colegio, ¿no? O al revés, también hay muchas veces que se nos da todo lo contrario, que en casa están haciendo un gran trabajo, pero luego no tienen ese respaldo por parte del comedor, o como ocurre también muchas veces que hay muchas críticas alrededor de ellos con los comedores que están en un entorno más delicado, como puede ser un ámbito sanitario, en las que no se cuidan o no se ponen las dietas adecuadas. Yo he estado muchas veces trabajando también en comedores en hospitales y ahí todavía tenemos una gran labor que hacer, y por ejemplo ahí nosotros no estamos como figura, estamos como dentro de esa empresa que lo lleva, pero no dentro del propio hospital. A ver, yo creo que algo falla, lo digo ahora ya que seguimos con lo de los hospitales, algo falla porque mi madre recientemente estuvo ingresada. Claro, nosotros veíamos eso y al final, ¿qué hacíamos? Le traíamos el puré de nuestra casa. Claro, veíamos aquello, y claro, pero yo creo que eso, y es más, desde el hospital lo veían bien que nosotros le trajéramos el potaje de nuestra casa. Es decir, algo falla, evidentemente, ¿no? Si desde el mismo hospital te dicen, bueno, no pasa nada, mejor que se lo traigan ustedes. Bueno, ¿no? creo... ya te está dando la idea de que lo que tú estás comiendo allí no es lo correcto. No quiero abrir mucho debate ni abrir mucha polémica, pero sí que es verdad que creo que hay un largo camino por recorrer. Creo que las cosas se pueden mejorar muchísimo más y prestar atención a pequeños detalles. Al final ahí hay varios factores que entran en juego. Siempre hablamos, no podemos olvidarnos que cuando hablamos de un comedor hay una parte económica que entra en juego, y no solamente del coste del alimento. Ahí dentro hay un personal que prepara, toda esa cocina tiene unos gastos extras, hay una limpieza, hay unos recipientes en los que se transporta para que no se enfríe, tanto de bandejas como de carros. Sí, que no solo es el alimento en sí. Exacto, el personal del que dispones para preparar cuántas comidas con cuántas dietas. Entonces todo eso se tiene que agrupar. Si se sienta uno, se analiza bien y se hace alergias, intolerancias. Claro. Hay mucho que entra en juego detrás de una logística, de una cocina para tantos servicios, pero que se puede hacer. Claro, tú dices, no, a lo mejor ese plato lo hago en mi casa, vale 2 euros. Claro, en el hospital no vale 2 euros. No. A lo mejor te vale 7, 8, 9 o 10 euros ese plato, porque es lo que estás diciendo. Si tú en tu casa no tienes unas máquinas tal, no tienes ese control higiénico, no tienes el personal que te hace la comida allí, el que la transporta, es decir, exacto, claro que el coste es muchísimo, ¿no? El que a lo mejor muestreo no lo de vemos. las comidas, el guardarte muestras testigos, o sea, hay mucho más, ¿vale? Y es mucho más complicado que es una cocina de casa, nunca podemos compararlo. Pero sí que creo que, y muchas veces se intenta seguir el patrón de dieta mediterránea en todos estos comedores, en ciertos puntos, pero en otros se siguen flaqueando. Por ejemplo, en los recreos de los colegios también, al final hay veces que ves a la gente que lleva su bollería, cuando realmente un bocadillo relleno de algo de vegetal con una lata de atún, o incluso a veces con algo de paté, ¿por qué no? O con algo de embutido. Al final, si te sacas el coste, te va a salir más económico. Hemos olvidado el bocadillo, con lo bueno que es el bocadillo. Yo creo que los colegios están cambiando ya muchísimo también, ¿no? El tema ese de evitar que lleven bollerías y todo eso, que al final te vale 1 euro, con 1 euro haces el bocadillo y te sobra. Y te sobra. Recurrimos al zumo en lugar de la fruta porque es más cómodo, porque no tenemos la paciencia para enseñar a comer con cáscara, acostumbrarnos a esa textura. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, y sobre todo, yo también tampoco quiero verlo porque parece que estamos yendo hacia un camino en que todavía todo está muy negro. No, creo que está habiendo un cambio de mentalidad en la sociedad en general. Cada vez nos cuidamos más y cada vez la gente se interesa más por cuidarse y por lo que es el ámbito de la nutrición y de la salud. Y yo muchas veces lo he dicho aquí, es la percepción que tenemos desde la clínica.
Nosotros nos dedicamos a nutrición clínica prácticamente en el 90% de los casos, por no decir más allá, y precisamente lo que buscan es personas ya que estén formadas, incluso pacientes oncológicos. Yo tengo formación en nutrición oncológica y lo hice porque cada vez había más demanda. Tenía muy pocas pinceladas y lo que he aprendido y la forma de ayudar es increíble. Claro, porque hablamos de la dieta mediterránea, pero evidentemente después cada persona es un caso particular. Es decir, yo veo esa pirámide, pero es que a lo mejor por algún tipo de problema yo las verduras tengo que reducirlas, no lo sé, pero tengo que a lo mejor reducir la carne, no puedo este tipo de carne, el pescado no puedo. Es decir, que el concepto después no es aplicar una forma matemática, cada uno después es, ¿no? Efectivamente, cuando hablábamos de microbiota, en ese plato que decimos de la mitad de las verduras, a lo mejor yo tengo que limitar ciertas verduras porque producen más flatulencias y no las puedo incorporar hasta dentro de un tiempo. Pues tendré que intentar darle al paciente esa mitad del plato que sé que va a ser bueno, o a lo mejor al principio no, porque tenemos una pared digestiva tan deteriorada por X motivos que no lo puedo aplicar. Entonces, bueno, en líneas generales, y es lo que ocurre siempre cuando transmitimos mensajes a muchas personas de forma genérica, en líneas generales ese plato saludable vale para todo el mundo. Si no puedo poner todos los grupos de verduras, podré poner unas u otras y lo iré adaptando a mis necesidades. Pero la dieta mediterránea es maravillosamente maravillosa. Claro, es cuando hablamos de dieta, que a veces tú siempre hablas que no te gusta hablar de dieta, ¿no? Porque la palabra dieta parece, ¿no? Nos parece, pero claro, es que en este caso no es una dieta. Es un patrón, un estilo de vida, una forma de vida, en la que además una de las cosas que a mí más me gusta es la de celebración alrededor de la mesa. A mí es una de las cosas que más me gusta, es juntar gente alrededor de una mesa. Para mí una fiesta, si no hay comida o si no hago una charla y hay algo de enyesque detrás, no es... El problema es que en esa fiesta ya hay muchísimas mesas, el padre, la madre, los hijos, un móvil aquí, un móvil aquí, un móvil aquí y un móvil aquí. Y entonces comer y el Instagram en este lado, el TikTok en el otro, y al final cuando te das cuenta todo el mundo se levanta, se va, se lleva el móvil y ahí se acabó todo. Bueno, ahí está también el tema de compartir. Es verdad que las redes sociales han llegado y convivimos con ellas, pero quizás también hay que limitarles, ¿no? Siempre hablamos del límite. En ese momento, venga, los móviles vamos a ponerlos en el centro y vamos a comer. Es el momento de la comida, que al final son 20 minutos. De final, diario. Claro, y al final transmites también, ¿no? Esa forma de comer y esa, ¿no? Que al final también es lo importante que lo vean la familia. Bueno, ¿no? y al final también genera esa comunicación, ¿no? Esa comunicación activa como estamos aquí haciendo ahora, o incluso esas charlitas que hacemos antes de la entrevista cuando nos sentamos, ¿no? Por eso han desaparecido los comedores en las casas. Antes había un comedor, ¿y para qué? Si ya no nos sentamos a comer. Sí, ¿no? sí, el comedor formal. Y ahora es la tele, que es el principal sitio, y ya la mesa se ha ido apartando hasta que desaparece directamente. Sí, son cambios que hay, pero bueno, yo me quedo con el mensaje de que cada vez nos preocupamos más por la salud y sobre todo esa parte lo que hace es prevenir, y es otra de las funciones que tiene la dieta mediterránea. No actúa sobre el tratamiento en sí, sino que también esa parte de prevención que tiene hacia todas esas patologías que nombramos antes: diabetes, hipertensión, colesterol, protección frente a enfermedades autoinmunes inflamatorias, el cáncer de en diferentes partes del cuerpo. Entonces, bueno, que después hay siempre, que practicarla más. Y es verdad, te dicen, no, esa persona es la persona más sana del mundo y tiene cáncer. Ya, estamos hablando de individualidad, estamos hablando de un tanto por ciento que se demuestra, es como lo de fumar, hay gente que puede fumar toda la vida y nunca le pasa nada. No hay medida. Pero está demostrado que un tanto por ciento de toda esa gente que fuma termina en la zona en el hospital por problemas en el pulmón. Y si comes muy mal, hay un tanto por ciento que termina con obesidad. Desarrollando, sí, diferentes patologías. Porque te digo, siempre después está la conversación, pero si es que hacía deporte, comía súper bien y mira, ya. Bueno, hay factores, o sea, no hay nada que sea todo 100% eficaz, y en cuanto a desarrollo de patologías y demás, hay muchos factores que intervienen: el ambiente, el estrés, la genética. Entonces hay ciertas cosas con las que podemos prevenir y podemos actuar sobre ellas, y otros componentes sobre los que no podemos. Entonces, bueno, al final es un conjunto de todo. Bueno, ¿y el vino puede entrar en esa dieta mediterránea? El vino, no podemos olvidarnos, como cualquier bebida alcohólica, que el alcohol es un tóxico para el cuerpo, ¿vale? Entonces es una de las cosas que, por ejemplo, con otras dietas que también están bastante estudiadas, que en la dieta mediterránea sí que se recoge esa copita de vino tinto, ¿vale? Pero yo siempre me gusta decir que no podemos olvidarnos que el alcohol es un tóxico en el cuerpo y que al final el cuerpo lo ve como algo dañino y tenemos que eliminarlo, ¿vale? Tenemos diferentes enzimas para metabolizarlo y demás.
a mí no me van a escuchar decir que la copita de vino se puede, ¿vale? Porque se puede, está disponible y forma parte de esta dieta mediterránea y de nuestro entorno y de nuestras costumbres, pero no podemos olvidarnos que es un tóxico en el cuerpo. Bueno, el siguiente invitado va a decir que una copita de vino sí va a ser buena, porque hoy se está celebrando pues, el Día Internacional del Enoturismo. Ya saben que en Lanzarote tenemos ya muchísimas bodegas, el turismo forma parte ya de la bodega, una copita. Yo te voy a pedir una copita. Yo digo una cosa, yo soy de esas nutricionistas que no prohíbe nada, porque creo que es peor el hecho de prohibir que el de permitir. Simplemente lo que tenemos que ser es conscientes. Conscientes, exacto. Conscientes de que los excesos todos son malos. Efectivamente. Bueno, como no va a haber exceso, ahora una pausa y hablamos de vino.